Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que me estén viendo. Mi nombre es Jonan Medina, este es mi primer podcast. Soy estudiante del trayecto inicial de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, UNETI. Mi primer podcast trata sobre las computadoras cuánticas. ¿Qué es una computadora cuántica? A diferencia de las computadoras tradicionales como las conocemos, las computadoras cuánticas están diseñadas con una arquitectura, con unos software o con un sistema muy distinto a las tradicionales. Las computadoras tradicionales tienen una lógica de 1 y 0, que son la lógica binaria. A diferencia de las computadoras cuánticas, se basa en un nivel subatómico donde puede estar una partícula en un sitio y en otro a la vez. O sea, quiere decir que las computadoras cuánticas pueden dar mayores resultados en mucho menor tiempo. Es momento donde vamos a abrir nuestra mente al universo de lo que es la mecánica cuántica para poder comprender cómo se realizan los cálculos cuánticos y las computadoras cuánticas más adelante. Principio de las teorías de la mecánica cuántica. El primer principio es la superposición. La superposición quiere decir donde el nivel subatómico, a nivel subatómico, una partícula puede estar en un sitio o en más. Un breve ejemplo podría ser el que tenemos un gato en el universo A y tenemos un gato en el universo B. El gato puede estar vivo en el universo A, pero también puede estar vivo en el universo B. La segunda teoría es el entrelazamiento. Entrelazamiento quiere decir donde una subpartícula puede estar en dos sitios a distancia al mismo tiempo, pero la subpartícula 1 puede modificarse a distancia con la subpartícula 2. Ponemos un ejemplo. Otro gato. Tenemos un gato en el universo A y tenemos el mismo gato en el universo B. Todas aquellas cosas que pueda hacer el gato en el universo A pueden ser modificadas en el universo B. Quiere decir que si el gato en el universo A muere, el gato en el universo B también muere. La tercera teoría, interferencia. Esta se basa en la primera teoría de la superposición. La única diferencia es que en la interferencia podemos tener múltiples universos con múltiples respuestas. Otra sería, breve ejemplo, tenemos un gato en el universo A y podemos tener el mismo gato en múltiples millones de universos. Teniendo esto como base de las teorías de la mecánica cuántica, veamos cuáles son los principales problemas que presentan las computadoras cuánticas. Como son con mayor información o procesan mayor información, muchas veces pueden ser autosuficientes. Pero uno de los problemas principales que determina es que arroja mayor cantidad de errores. Otro de los problemas que conlleva las computadoras cuánticas es que en el mundo real se puede ver, se puede palpar, se puede estudiar muchas cosas, pero en el universo cuántico no todo es lo que se cree o no todo es lo que se ve. La tercera de los problemas que se presentan necesitan una mayor cantidad de qubits, por lo que para las computadoras como las conocemos son los bytes, para las computadoras cuánticas son los qubits. Las computadoras cuánticas necesitan mayor cantidad de qubits y más adelante veremos la evolución que han tenido y cómo han mejorado. Pero a mayor cantidad o para resolver problemas de mayor envergadura necesitan mayor cantidad de qubits. Un procesador cuántico. Un procesador para computadoras cuánticas no es el mismo que se ve en las computadoras convencionales. Uno de los primeros experimentos que se, se utilizó fue en el año 2004 con átomos neutros para almacenar información en dichos átomos. Esto abrió las puertas
para toda aquella información que se pueda recopilar de cómo puede evolucionar el procesador para las computadoras cuánticas. De una manera muy explícita se puede decir que unas computadoras cuánticas es parecido a una inteligencia artificial pero con esteroides. Algoritmo cuántico. Como programador, una de las cosas que se ve es el planteamiento de un problema. El algoritmo es el que lo subdivide, lo pone en partes y hace que tenga menor cantidad de errores, tenga el resultado y evite mayor cantidad de tiempo. El procesador cuántico se basa en la mecánica cuántica. Los problemas son mucho mayores, con mayor envergadura. Este lo subdivide y da un resultado en menor tiempo. A diferencia de los ordenadores convencionales, el algoritmo cuántico puede arrojar cierta cantidad de respuestas y también depende cómo sea diseñado, también puede arrojar una gran cantidad de errores. Aquí me voy a saltar un poquito y voy a leer una chuletica que tengo aquí para explicar cómo fue el avance o la cronología de los primeros estudios, las primeras teorías cuánticas, tanto de personas como de empresas. Voy a empezar en 1980 y voy a terminar en 2022, en cual en 1980 se crean las primeras teorías de cálculos cuánticos. En el 81 el físico Paul Benioff, en el 82 el físico Richard Feynman, en el 85 el físico David Deutsch, en el 90 los primeros algoritmos cuánticos, en el 93 Dan Simon, en el 93 también Charles Bennett, en el 94-95 Peter Shor, en el 96 Joe Groban, en el 97 los primeros experimentos con cálculos cuánticos, en el 98 y en el 99 se programan los primeros qubits o bytes de computadoras cuánticas. En el 2000 Isaac Chung crea el primer ordenador cuántico. En el 2007 The Weaver System crea la primera computadora cuántica comercial. En el 2008 se logra almacenar un qubit en el núcleo de un átomo. En el 2009 se crea el primer procesador cuántico en estado sólido. En el 2011 se avanza en los chips cuánticos. En el 2019 el primer ordenador cuántico de uso comercial. Y en el 2022 se crea el primer procesador cuántico con 433 qubits. Esto de una manera explícita o esboza de cómo ha evolucionado las teorías y los procesadores cuánticos a llegar por lo menos en parte a la actualidad. Okay. Teniendo esto como consideración, ¿qué impacto? Hacemos parte del tema del podcast es ¿qué impacto tienen las computadoras cuánticas, ¿verdad?, en la seguridad y las comunicaciones? Se sabe que los primeros estudios de computadoras cuánticas los manejaban las universidades. Ha evolucionado, por ende, expliqué la cronología que hay ordenadores que pasaron a ser o estudiados por empresas privadas y de ahí nace cierta inquietud. ¿Qué impacto tienen las computadoras cuánticas en la seguridad de las comunicaciones? Bien, es sabido que primero empezaron por las universidades, después fueron tomadas por muchas empresas privadas y es donde parte qué uso le da la empresa privada en este caso de comunicaciones, a esas computadoras cuánticas, ya que pueden analizar muchísimo más veloz los datos de todo lo que pueden ser comunicaciones de X personas. Un breve ejemplo es que el smartphone, el teléfono, o ya sean las computadoras o cualquier cosa, hace muchos años atrás
se vio cómo evolucionó hasta llegar al punto donde tenemos el mundo en nuestras manos. Y las empresas de comunicaciones o empresas privadas hacen una lógica, una estadística, un algoritmo de cuáles son las páginas que visitamos, cuáles son nuestros gustos, la ubicación, y un breve ejemplo puede ser TikTok, donde, donde más utilizas o donde más le das like es donde él más te va a mandar información. Entonces, aquí cabe en qué parte de la empresa privada que utilice computadoras cuánticas pueden manejar la ética. Uno de los beneficios que podría llegar a tener las computadoras cuánticas más conocidos es la química cuántica, la ciberseguridad y la inteligencia artificial con computadoras cuánticas. Antes de terminar, no quiero reflexionar sobre dos preguntas sencillas. Una sería, ¿hasta qué punto estamos seguros? Ya que si el teléfono ha evolucionado de tal manera, puede llegar un momento donde vamos a tener en nuestras manos un teléfono o ya sea cualquier otra herramienta que tenga cálculos cuánticos. Pero también puede ser que esa misma información pueda ser tergiversada o pueda ser mal aprovechada. Y la otra pregunta es, en la parte de la ética de la inteligencia artificial, nosotros o la humanidad como desarrolladores, hasta qué punto la inteligencia artificial aplicada en computadoras cuánticas va a dejar de decidir por nosotros, o viceversa, hasta qué parte el ser humano puede dejar de decidir por la inteligencia artificial en computadoras cuánticas. Espero les haya gustado, les haya sido útil. Bye bye, chao.